Buenos días, mi nombre es Isabela Bolívar Guzmán, de séptimo grado, y hoy tengo el honor de entrevistar a John Fitzgerald Torres, un escritor colombiano reconocido por sus obras dirigidas hacia los jóvenes. Y el día de hoy nos trajo unos libros que nos va a explicar. Muchas gracias, Isabela, muchas gracias a todos por esta invitación tan hermosa, contarles acerca de mis publicaciones más recientes. Como lo dijiste, Isabela, en efecto, este año estoy presentando con Editorial Susaeta 4 títulos maravillosos para niños y para jóvenes. 4 títulos que van desde historias muy curiosas, muy especiales, hasta cosas misteriosas y ciencia ficción, historias de terror, etc. 4 títulos maravillosos. Hablemos un poco de ellos, Isabela. Me parece. Este primer libro es un libro para niños como de 9 años en adelante. Te cuento que es un libro de cuentos que se llama El árbol en bicicleta y otros cuentos para despertar, porque son varios cuentos que están encadenados entre sí sobre muchos aspectos de la realidad que nos llevan a reflexionar. Por ejemplo, sobre la ecología, ¿verdad?, que es tan importante, sobre la amistad, por ejemplo, sobre el respeto por los demás. Historias muy divertidas, muy amenas para despertar, para darnos cuenta de cosas que a veces están alrededor nuestro y nos parecen tan comunes, pero pocas veces les ponemos atención. ¿Se han imaginado un árbol montando en bicicleta? Bueno, aquí está. Otros libros, Isabela. Uno muy especial, a mí me encanta este libro, que se llama Historias con gatos y perros. Es un libro lleno de historias sobre la presencia de estos seres tan especiales que son los gatos y los perros en la vida, no solamente de todos nosotros, sino en momentos claves de la historia de la humanidad. Aquí hablo del perro de, por ejemplo, los antiguos mexicas, el famoso Xoloitzcuintle, ese perro que acompaña a Miguel al paso hacia el más allá en aquella película tan hermosa que se llama Coco, que todos hemos visto, y de otra cantidad de perros y de gatos, como el gato de Albert Einstein, el gato de Nikola Tesla, los gatos del antiguo Egipto, los perros San Bernardo, por ejemplo, que son famosos por su talento para salvar vidas en los Alpes europeos, o de el perro de Ulises, o de muchos seres tan hermosos que son los perros y los gatos que nos han acompañado y han tenido mucha importancia en decisiones claves de la humanidad, en momentos claves de la humanidad. Esta historia con gatos y perros es un libro muy especial. Otro más, que es un poquito misterioso, un poquito para asustarse, que se llama Escalofríos en el estadio, que es un libro que tiene cuentos también de terror, de miedo, de situaciones así muy extraordinarias, de maldiciones, de monstruos, de situaciones para no dormir durante varios días, pero sobre todo para divertirse en realidad. Y pasa en un estadio de fútbol, un estadio en donde hay una maldición que se despierta el día que la selección juvenil femenina se enfrenta con la selección juvenil masculina en un partido decisivo. Se despierta una maldición que lleva a los personajes a enterarse de una serie de historias de terror para tener los pelos de punta varios días, pero para divertirse sobre todo. Y este último, Isabela, te cuento, que se llama En el año 2525, que como lo indica su nombre, son historias del futuro, pura ciencia ficción. Un libro que escribí en compañía de una autora que se llama Sarah Fitzgerald. Sarah Fitzgerald es una autora muy joven que me acompañó en la escritura de este libro. Lo hicimos juntos, a 4 manos. Son 12 historias de ciencia ficción donde hay conceptos de ciencia, conceptos de tecnología que todos conocemos, pero que otros no, y que vale la pena saber. Cosas que suceden en los próximos 500 años.
historias muy extrañas, asombrosas, misteriosas, algunas aterradoras también, pero todas esperanzadas, es decir, pensando en que la humanidad, sucederán muchas cosas, pero que la humanidad, pese a todo, sobrevivirá, seguirá estando presente de aquí a 500 años, a lo mejor no en este planeta, sino mucho más allá del sistema solar. 12 historias de ficción en el año 2525. Bueno, espero que conozcan esos libros y los disfruten mucho. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, muchas gracias por esas explicaciones y me gustaría empezar preguntándote, en muchos de tus libros hablas sobre la búsqueda de identidad y los cambios de emociones. ¿Por qué crees que estos temas son importantes para los jóvenes? Bueno, es una muy buena pregunta. Efectivamente, en todos mis libros, así sea que hable de ciencia ficción o de terror o de historias con gatos y perros o de historias para despertar, en todos mis libros es muy importante indagar acerca de la emocionalidad de los seres humanos, de todos nosotros, de cómo nos comportamos en diferentes situaciones, en situaciones difíciles, en situaciones muy emocionantes, en situaciones en las que nos sentimos derrotados, en las situaciones en las que nos exige la vida un esfuerzo más. En todas estas historias me parece que es importante que los lectores, como tú y como todos los del Gimnasio Los Andes, piensen sobre sí mismos, piensen sobre su realidad, piensen sobre los demás, no solamente sobre lo que les pasa así en su interior, sino también sobre lo que les sucede al que tienen al lado, a los que tienen más allá, a los que están en los cursos superiores, a los que están en los cursos inferiores, a los que están en su casa, a los vecinos, a todos los que nos rodean, todo lo que les pasa a todos los que nos rodean y todo lo que pasa con nosotros. Indagar en las emociones, en nuestros sentimientos, indagar también, claro, en nuestras reflexiones, en nuestras ideas, en nuestras opiniones, es la manera de conocernos, es la manera de sabernos quiénes somos, es una manera de identificarnos. Indagar sobre las emociones, sobre el pensamiento, sobre nuestras reflexiones, indagar sobre nuestros sentimientos, es conocernos para saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad. En todos mis libros es muy importante eso. Realmente importante, pero además, ¿qué fue lo que te inspiró a escribir algún cuento de terror y de ciencia ficción? Bueno, cuando uno está escribiendo, uno siempre piensa en los límites, ¿verdad? Bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar contando historias? Entonces hay unos ciertos límites que a veces vale la pena explorar. ¿Hasta dónde, por ejemplo, el miedo puede ser una oportunidad para pensar sobre nuestro presente? ¿Hasta dónde, por ejemplo, las historias misteriosas, esas invenciones que tenemos todos los seres humanos sobre la existencia del más allá, o de fantasmas, o de una especie de mundo sobrenatural que parece estar ahí presente siempre entre nosotros? Muchas invenciones, muchas creencias, a veces también hay evidencias de cosas así extraordinarias e inexplicables. Me llevaron entonces a pensar, bueno, voy a escribir un libro en el que voy a llegar hasta esos límites, de nuevo, para emocionarnos, para sentir miedo, sentir terror, pero también para reflexionar, para divertirse también, para pensar sobre quiénes somos y para pensar sobre esos límites de la realidad. La realidad es muy extraña, pero es extraordinaria, es sorprendente. La realidad tiene una cantidad de posibilidades para maravillarnos que no nos imaginamos suficientemente. Por eso este libro de Escalofríos en el Estadio tiene esa pretensión, llegar a esos límites. Y de igual manera este de ciencia ficción, en el año 2525. Bueno, indaguemos sobre lo que ha de venir, el futuro de la humanidad, el futuro del planeta, el futuro de la naturaleza, el futuro del universo. Preguntémonos sobre eso. Podríamos habernos preguntado muchísimo más adelante, pero dijimos con Sara, bueno, no vayamos tan lejos. ¿Qué pasará en los próximos 100 años? En los próximos 200, 300, 400, 500 años. A esa velocidad a la que van las cosas, tú lo sabes, la tecnología va a una velocidad increíble, los descubrimientos científicos, los descubrimientos médicos, todo está avanzando a unas carreras tremendas. ¿Qué pasará en 100 años, en 200, en 300, en 500? Entonces, indagar sobre esos límites y lo que significa que la humanidad llegue hasta por allá, indagar, es decir,
lo que un ser humano o los seres humanos pueden sentir en situaciones extraordinarias, en situaciones inesperadas, difíciles, maravillosas, inimaginadas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se comporta? ¿Qué dice? ¿Cómo piensa? ¿Cómo toma las cosas? Eso es muy interesante indagar y muy interesante e importante que los lectores también lo hagan. Qué interesante leer alguno de tus libros, pero ya para finalizar, ¿qué mensaje final te gustaría dejarle a los jóvenes que están explorando el poder de la lectura y la escritura? Bueno, lo que tú acabas de decir encierra la respuesta. Escribir y leer es realmente tener un gran poder. El poder que se tiene cuando uno lee, el poder que se adquiere cuando uno escribe es tremendamente intenso, es muy, muy, muy fuerte, es muy poderoso. Escribir y leer son dos poderes, yo siempre digo que son dos superpoderes que tenemos los seres humanos. Escribir y leer son dos superpoderes que tenemos todos, solo que a veces los dejamos un poquito olvidados, a veces se nos ocurre que no son tan importantes, pero son dos superpoderes, nos hacen realmente muy parecidos a los superhéroes. Escribir y leer son dos superpoderes únicos y exclusivos de los seres humanos. No los dejemos de hacer, no los dejemos de utilizar. Lean mucho, escriban mucho. Hay cientos, miles, millones de historias por conocer y cientos, miles, millones de mundos, de personajes, de experiencias por conocer a través de los libros y también por contar a través de la escritura. No lo dejen de hacer, mi mensaje es ese. Muchas gracias, ha sido un placer poderte entrevistar el día de hoy y que hayas respondido a todas las dudas que tuve. Muchas gracias. Muchas gracias Isabela, muchas gracias al Colegio Gimnasio Los Andes por haberme invitado, al profesor Einar Rubio, al bibliotecólogo Einar Rubio, que es uno de los centros cerebrales de este colegio. A toda la comunidad, muchísimas gracias y de nuevo, sigan leyendo mucho. Hasta la próxima y muchos éxitos. Gracias. Chao. Hoy vamos a hacer el cierre de la Filmo 2025 y los finales siempre son los mejores. Por eso están ustedes. John Fitzgerald Torres. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de nuestro invitado de hoy. John, esta es tu casa, bienvenido. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Me alegra muchísimo estar aquí de nuevo. Gracias, Einar, por la invitación. En efecto, caras conocidas por ahí. Algunos nos hemos encontrado ya en otras ocasiones. Somos amigos de vieja data. Algunos han leído seguramente libros míos anteriores, porque aquí en el colegio han leído libros míos. ¿Recuerdan alguno que se llama Por favor, no leas este libro? ¿Sí? El año pasado. El antepasado. Exacto. Entonces, ya me conocen, pero lo que no conocen todavía son algunos de mis libros más recientes. Ahora en la Feria Internacional del Libro he estado presentando muchos títulos nuevos. Entre otros títulos están estos que ustedes ven aquí, que son de una editorial muy, muy, muy buena, que a lo mejor algunos ya han oído nombrar, que se llama Susaeta. ¿Alguien recuerda editorial Susaeta? ¿Alguien recuerda un personaje que se llama Nacho Le? ¿Sí? ¿Nacho? Sí, por allá cuando tenían en el jardín los primeros años, estaban aprendiendo a leer. Nacho lee, y Nacho suma, y Nacho resta, y Nacho habla inglés, y Nacho, ¿sí? Bueno, es de Editorial Susaeta, y Editorial Susaeta tiene ahora unos libros buenísimos y unos libros míos muy recientes que ojalá ustedes conozcan porque son buenísimos. Voy a hablar algunos de ellos y voy a centrarme al final, de pronto en este que está aquí, en la mitad, porque es un libro muy especial que espero conozcan. Pero voy a hablar un ratito de cada uno de ellos. Voy a hablar unos 30 minutos, después hacemos una sesión de preguntas y nos damos después una foto al final para recordar este instante y nos despedimos hasta otro encuentro, porque cuando ustedes lean en grupo uno de estos libros, volvemos aquí
para hablar un buen rato ya específicamente sobre el libro que leyeron. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Entonces, voy a empezar a hablar de ¿qué prefieren ustedes? ¿Los gatos y los perros o los cuentos de misterio y de terror? Misterio y terror. Bueno, entonces empecemos de allá para acá. Acá hay un libro buenísimo que apareció muy recientemente y se llama Escalofríos en el estadio. Cuentos de terror en el campo de fútbol. Son cuentos de terror que suceden en un campo de fútbol, en un estadio. Pero lo especial de este libro es que es una especie de novela que tiene en el interior una serie de cuentos cada vez más aterradores. Cada cuento es más aterrador que el anterior, porque al final de la novela, que es una novela hecha de muchos cuentos, al final, no les voy a contar qué pasa, pero el final es aterrador. Al final este libro no existe, es un libro que desaparece y se va al más allá. Y se lleva al más allá de la mano a quien llega hasta el final. Es un libro muy, muy especial. Las historias son historias que siempre suceden alrededor de un balón de fútbol, por alguna razón. Porque hay una especie de maldición en el estadio en el que se encuentra la selección juvenil femenina versus la selección juvenil masculina de fútbol. Y se enfrentan en un estadio donde hay una maldición en la que nadie cree. Pero justo ese día en el que se enfrenta la selección femenina con la selección masculina, se activa la maldición y lo que sucede no se los voy a contar. Pero es para no dormir durante varios días, es para no ir como tan tranquilamente al estadio, ni es como para pensar que el fútbol no tiene nada que ver con el terror, el miedo, el horror, los espantos, las maldiciones, el misterio. Es un libro especialmente para todos aquellos que se sienten valientes. Y para los que no, también. De manera que es un libro muy especial, la verdad. Tiene unas historias que a veces son un poquito divertidas, pero todas son muy extrañas, muy misteriosas. Nos hablan de cosas de otras dimensiones, de otros mundos. Hay aquí, claro, hay aquí fantasmas, maldiciones, monstruos, desdoblamientos, dimensiones paralelas. Es un libro muy, muy especial. Le guste a uno o no le guste el fútbol, uno va a disfrutarlo muchísimo. No voy a entrar en detalles, pero déjenme contarle, por ejemplo, contarles una historia, un pequeño spoiler de una de las historias. Imagínense que un día un niño como ustedes, una niña como ustedes, se trastea de casa con su familia, ya no quiere, pero llegan a una casa muy pequeñita, donde parece que no hay nada divertido, una casa un poco más pobre, un poco más así modesta y tal, donde hay una puerta cerrada, un lugar misterioso que un día decide abrir el protagonista, que tiene más o menos como unos 13 años. ¿Quién tiene 13 años aquí? Eso, así como tú, como tú, como tú. Decide abrir la puerta y lo primero que sale de un montón de cachivaches que hay allí antiguos es un balón que sale rebotando misteriosamente de ese lugar que abre para ver qué había, por curiosidad, por estar indagando qué había en esa nueva casa. Abre esa puerta y aparece un balón rodando. Tuc, 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 tuc. Ah, ¿de qué se trata?
coge el balón y empieza a jugar con él, como cualquiera lo haría, ¿verdad? Pero lo extraño es que esa noche que se va a dormir con el balón cerca a su cama, empieza a escuchar voces, murmullos, una especie de gritos lejanos. Se despierta a mitad de noche, a medianoche, y no sabe de dónde viene. Qué extraño. No era una pesadilla. Afuera se asoma por la ventana y todo está en calma, pero siguen los murmullos. Y se da cuenta que provienen del balón. Provienen desde el corazón profundo del balón que ha dejado allí en medio de la habitación. No les voy a contar más. Lo que viene después tienen que leerlo, porque lo que se desencadena es realmente aterrador. Se llama Escalofríos en el Estadio y es un libro que seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Habla de mucho fútbol, habla de jugadores, de equipos, etcétera. Habla de un estadio y de una enorme maldición que pesa sobre ese lugar donde se lleva a cabo el enfrentamiento de la selección femenina con la selección masculina. Espero que lo lean y cuando lo lean lo disfruten mucho. Se asusten, pero también lo gocen. Escalofríos en el estadio, cuentos de terror en el campo de fútbol. Otro libro del que les voy a hablar es este que se llama El árbol en bicicleta y otros cuentos para despertar. Aunque es para de pronto lectores un añito más jóvenes que ustedes, también les puede interesar. Es un conjunto de cuentos que hablan sobre cosas que a uno le parecen que podrían pasar, son un poquito extrañas, pero también son divertidas. Por ejemplo, el título que le da el título al libro, el título del libro es un título de un cuento, el primer cuento, que se llama El árbol en bicicleta. ¿Quién ha visto un árbol montando en bicicleta? ¿Qué pasó con ese árbol? ¿Dónde lo viste? Un árbol montando en bicicleta. Yo lo vi, por ejemplo, en pinturas allá en mi casa. No, pero hablo en realidad, un árbol en bicicleta. ¿No han visto un árbol montando en bicicleta? ¡Oh, hola! ¿Cómo estás? ¿Sí has visto un árbol en bicicleta o no? ¿Quién ha visto un árbol en bicicleta? Montando en bicicleta. ¿Ustedes saben que los árboles se mueven? ¿Sabían que los árboles se mueven o no? Bueno, a veces se mueven por el viento, pero los árboles se van desplazando del lugar muy lentamente. Si uno tuviera la paciencia suficiente para observar un árbol durante horas y horas, días y días, meses y meses, años y años, a lo mejor siglos y siglos, uno vería que un árbol se va moviendo muy despacito. ¿Lo sabían? Sí, los árboles son seres vivos, son seres flexibles, tienen fibras, músculos, tienen sistema circulatorio, sistema respiratorio. ¿Por qué no habrían de moverse? Bueno, este árbol que me imagino aquí es un árbol que un día decide moverse, pero más a prisa que los demás, y para eso decide robar una bicicleta que dejan un día olvidada, recostado en su tronco. Se sube a la bicicleta con mucho esfuerzo, claro, es un árbol muy especial, y decide salir a moverse en bicicleta. Claro, para no asustar a las personas lo hace especialmente de noche, pero al comienzo, mientras aprende a montar en bicicleta, les pasó lo mismo que a ustedes. Se cayó, se raspó una rama, se hizo una pequeña herida, pero con la práctica aprendió a montar bicicleta. ¿Lo han visto por ahí? Ese árbol es un árbol mensajero que además va de bosque en bosque contando a los otros árboles que no se pueden mover o no se han movido, contándole lo que ha visto en el bosque anterior. Y lo que va contando a veces no es tan feliz, porque con frecuencia tiene que contar que los árboles están desapareciendo.
entonces se convierte en un mensajero para alertar a los otros árboles de lo que les puede suceder. El árbol en bicicleta son una serie de historias como esa, pero hay otras más para despertar. ¿Qué quiere decir eso? Para darnos cuenta de cosas que a veces no nos damos cuenta. Nosotros creemos que ese paisaje que vemos ahí ha existido siempre. Sucede que no. ¿Pueden ustedes creer que ese pasto que ustedes ven allá, donde el que caminan todos los días, por allá donde está caminando esa palomita, pues en el que corren todos los días, en el que juegan fútbol, en el que se sientan a tomar las once y todo ese pasto, hace 500 años no existía aquí en América? No existía, no había llegado. ¿Lo sabían? Uno cree que ese pasto que está ahí ha existido siempre, ¿verdad? Que eso mejor dicho llegó antes de los cavernícolas. No, aquí en América no existían los pastos. Lo trajeron los europeos al comienzo con sus animales y después para darles de comer a sus animales, pero esos pastos son muy invasivos, se mueven a una velocidad increíble y por eso colmaron el planeta. En cosa de 100 años cubrieron todo el continente americano. El pasto no existía. ¿Ustedes creen que las naranjas eran de aquí? No, ni los mangos, ni el café, nada de eso, ni los caballos. No había caballos aquí. Entonces los paisajes cambian, pero uno tiene que darse cuenta de eso. Este cuento de El árbol en bicicleta tiene mucho que ver con eso, de cómo transformamos nosotros nuestro entorno. Y a veces para bien, pero a veces también para mal, sí. Y hay otras historias allí, por ejemplo, unos zapatos que son para lluvia. ¿A usted no les ha pasado que a veces cuando estrenan tenis justo ese día llueve? Sí, a uno le pasa. Pues aquí hay una historia de unos tenis, unas zapatillas que corren con una especie de conjuro que cada vez que se las pone, llueve. Y lo que pasa no les voy a contar porque hay que leerlo. Y otra historia en la que un día desaparecen todas las puertas que existen en una ciudad. ¿Se imaginan ustedes si un día despiertan y han desaparecido todas las puertas? ¿Qué puede pasar? Todas las puertas del baño, las puertas de la habitación, las puertas de la casa, las puertas del colegio, las puertas de las oficinas, las puertas de todo desaparecen. No les voy a contar, pero aquí en el cuento les digo qué puede pasar. Y en fin, hay una serie de cuentos muy sorprendentes en este libro. Se llama El árbol en bicicleta y otros cuentos para despertar, para darnos cuenta de muchas cosas en las que a veces no pensamos. Les voy a hablar ahora de este libro. Es especial para los que les gustan los perros y los gatos. Se llama Historias con gatos y perros. Historias con gatos y perros es un libro muy lindo, además tiene unas ilustraciones preciosas, unas ilustraciones súper geniales. Por ejemplo, este que es un gato muy famoso, o este otro que es un perro muy importante, o este otro que fue un perro que ayudó a cambiar la ciencia y la tecnología, o el de este que es el único perro que no ladra, sino que maulla como los gatos. Es el único perro que maulla como los gatos y existe, y es un perro muy especial, muy importante para la vida cotidiana en el África. O este otro que fue un gato que ayudó a alguien que a lo mejor ustedes identifican,
que fue un gato que ayudó de muchas maneras a plantear la famosa teoría de la relatividad de Albert Einstein? O este otro, que seguramente la recuerdan, Laika, la historia, o un breve instante, o unos instantes de la historia de Laika. ¿Quién fue Laika? Todos dijeron, Sonido. Se murió. La primera. La primera perra que fue al espacio y se murió. Sí, señor, Laika. Muy bien, entonces en este libro hay otros gatos y perros famosos, importantes, por muchas razones, porque estuvieron acompañando a los seres humanos en momentos decisivos de la historia de la humanidad. Hay unos perros y unos gatos muy importantes. Por ejemplo, ustedes sabían que durante varios siglos, en una de las civilizaciones más importantes de la humanidad, que fue la civilización egipcia, los mismos que construyeron las pirámides, durante varios siglos se adoraron a los gatos como dioses. Los gatos eran representación de una diosa, además era una diosa que se llamaba la diosa Bastet. La diosa Bastet fue la principal deidad de los egipcios durante varios siglos, y por esa razón los gatos tenían una condición sagrada. Se les alimentaba, se les cuidaba, se les protegía y andaban por todas partes. Imagínense ustedes andándolas por allá, subiéndose a las pirámides y todas las cosas, por ahí andaban montones de gatos de todos los colores. Pero un día llegó un invasor que se dio cuenta de eso y trató de someter al imperio egipcio. Los gobernantes egipcios y los guerreros egipcios todos se encomendaban a Bastet y por lo tanto no podían permitir que un gato fuera herido, ni fuera lastimado, ni nada. Pues este invasor trató de meterse a Egipto y meter a Egipto, a sus ciudades, pero no lo pudo hacer. Un día alguien le comentó sobre la veneración que sentían todos los habitantes de Egipto por los gatos. Y este invasor tuvo una idea atroz, terrible. ¿Saben qué se le ocurrió? Le ordenó a todos sus guerreros de sus ejércitos que en los escudos pintaran un gato. Que en todos los escudos de sus guerreros pintaran un gato. De manera que cuando se iban aproximando a las ciudades egipcias, llevaban sus escudos por delante y los egipcios no se atrevían a lanzar sus lanzas ni sus flechas, porque temían herir a los gatos y a su diosa Bastet. Y de esa manera lograron los invasores someter al imperio egipcio y, por supuesto, desaparecer los gatos. ¡Ah, qué historia!, ¿no? Bueno, aquí se cuenta la historia de Bastet. Se cuenta la historia, por ejemplo, de el gato de Albert Einstein. Un gato fue el que despertó en Albert Einstein cuando tenía unos 15, 16 años y empezaba a interesarse mucho por las matemáticas, la física y lo que pasaba en la realidad. Fue el que le dio la idea de preguntarse acerca de el tiempo y el espacio. ¿Y saben cómo sucedió eso? Porque cuando él iba a tomar el tranvía para irse a la universidad,
siempre llegaba a la estación y veía pasar un tranvía. ¿Ustedes saben qué es un tranvía? Es una especie como de carro antiguo que iba sobre rieles, ¿verdad? O que en esa época iba por caballos, además. Y en el tranvía era un tranvía público, es decir, era el transporte público. Y entonces en el tranvía él veía que siempre había un gato, a medida que avanzaba el tranvía, había un gato que iba siempre caminando sobre el tranvía, iba y volvía, y el tranvía se iba alejando, y el gato iba y volvía, y el tranvía se iba alejando, iba y volvía el gato. Y él se puso a pensar un día, porque justo en esa esquina había un reloj, se puso a pensar, a ver, ese gato, ¿qué estará viendo de mí aquí y yo cómo lo veo a él? ¿Cómo será el tiempo y el desplazamiento de ese gato? Ese gato está recorriendo una distancia en un tiempo específico mientras yo estoy quieto viéndolo a él moverse. Mi tiempo y mi espacio es diferente al tiempo y el espacio de ese gato. ¿Sí o no? Él se figuró estando en la mirada de ese gato, que veía el gato en el momento en el que se movía y se desplazaba sobre el tranvía, y lo veía a él allá quieto en la estación esperando. Y él se puso a pensar, su tiempo y su espacio es distinto. Él hace un recorrido en el mismo tiempo en el que yo no hago ningún recorrido. Su tiempo es distinto al mío y su espacio. Y él dijo, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Además, un día empezó a tomar entonces el tiempo en la torre que veía allí, el reloj de la torre, y empezó a maquinar en su cabeza la idea de que el tiempo y el espacio son dimensiones, o una dimensión que depende de la percepción, es decir, es relativa. ¿Entienden ahora por dónde va el asunto de la teoría de la relatividad? Eso pasó con Einstein observando un gato en el tranvía. Y aquí cuento la historia de Albert Einstein cuando da por primera vez una especie de ojeada a esa relatividad del tiempo y el espacio. Pero también aparece, por ejemplo, aquí un perro. Ustedes vieron una película, estoy segurísimo que la vieron, que se llama Coco. Ah, sí, ¿quién no vio Coco? ¿Quién no vio Coco? Todos vimos Coco. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba el personaje? No Coco, Coco es la abuelita. ¿Cómo? Miguel. ¿Y recuerdan que Miguel siempre iba acompañado de quién? ¿Que cómo se llamaba? Dante. ¿Ustedes vieron ese perro? ¿Cómo era ese perro? Era negro, flaquito, bueno, la de pobre, ¿no? Delgadito, esquelético. Bueno, escuálido, buena palabra. ¿Cómo era? ¿Cómo era Dante? ¿Sí? ¿Cómo? A ver, duro, duro. No tenía pelo. Ah, ¿tú dijiste eso? Ay, no te escuché. Vale. Bueno, Dante, que es el perro de Miguel, es un perro de una raza única y exclusiva que existe desde antes de la llegada de los españoles aquí en América y que se llama, escuchen bien el nombre, porque es muy difícil de pronunciar, el Xoloitzcuintle. El Xoloitzcuintle. Y se escribe así, se lo voy a mostrar. Xoloitzcuintle. Es un nombre obviamente azteca, y el Xoloitzcuintle es un perro, aquí está el nombre, a ver si alcanzan a ver, Xoloitzcuintle, a ver, léelo. ¿Cómo? Léelo. A ver, léelo. Eso, ¿ahora cómo es? A ver, léelo, léelo. Aquí. Bueno, el título. ¿Por qué pelón? Es que en México le dicen pelón a lo que no tiene pelo. Bueno, bien, dale. ¿Y el otro? ¿Y cómo es?
que se llama el perro? Solo escuincle. Solo escuintle. Perfecto, muy bien. El solo escuintle es el único perro, escuchen esto, es la única raza de perros originaria de América. Antes de los españoles no había todo ese poco de perros que ahora tenemos acá y todas esas razas. Solo en México existía, se dice que existe hace más de 10.000 años, esa raza del Xoloitzcuintle. Es una raza, es la única raza de perro que no tiene pelo. Es negrito o pardo y no tiene pelo. Hay unos que tienen un pelito aquí en la mitad entre las orejas, de resto son lampiños. Pero lo interesante es que ese perro fue considerado por los antiguos mexicanos, es decir, por los mexicas, es decir, los aztecas, toltecas, aztecas, toltecas, olmecas, mayas, era considerado. No, los incas son en Perú, hombre. Los mayas, aztecas, toltecas, olmecas, los antiguos mexicas, antes de que llegaran los españoles, era considerado el perro que acompañaba a las almas de los seres que desaparecían de esta vida al inframundo, es decir, a la vida del más allá. Los acompañaban, los esperaban a la orilla, a las almas de los que fallecían. Los esperaban a la orilla y si el alma había sido buena, lo acompañaban a un lugar del río hacia el inframundo por el que podían pasar y los llevaban hacia allá y las almas iban a descansar en paz. Pero si el alma de esa persona o esa persona había sido mala, había sido perversa, había sido violento, etcétera, lo que hacían era ahuyentarlo, le ladraban y no lo dejaban acercarse al río, de manera que el alma de esa persona seguía vagando aquí en medio de este mundo sin paz y sin consuelo. El Xoloitzcuintle acompaña a las almas al más allá en la mitología mexicana. Por esa razón es que Dante acompaña a Coco. Sí, porque es un animal de la mitología mexica. Y por eso sí lo puede ver y todas esas cosas. Muy bien, aquí hablo del Xoloitzcuintle, hablo de una cantidad de perros y gatos muy especiales en breves historias muy, muy emocionantes. Bueno, aquí está. Aquí van a encontrar el perro de Leonardo da Vinci, los gatos de Leonardo da Vinci, el perro de Ulises, el de la Ilíada, el gato de Mahoma. ¿Ustedes saben por qué todos los gatos tienen una M aquí en la mitad? ¿Quién tiene gatos? Miren bien su gato esta tarde. Por Majin Buu. ¿Ah? Por Majin Buu. Todos los gatos tienen, cuando paran las orejitas, una M aquí. Tienen una M. Todos los gatos se les hace una M aquí en la mitad. Los musulmanes creen que eso sucedió porque Mahoma, que era amante de los gatos, Mahoma es el profeta de los musulmanes, el que va a la montaña, si la montaña no viene a Mahoma, muy bien. Mahoma, que es el profeta de los musulmanes, tenía una gata muy querida que le hacía muchísimas travesuras y un día, después de que se portó un poquito así bravo, no sé qué, pero la dejó por ahí durmiendo encima, las quería tanto que un día su gata se durmió en una manga de su túnica y para no molestarla, Mahoma lo que hizo fue cortar la manga y ponerse la túnica sin la manga y dejar su gata durmiendo allí. Esa tarde, cuando regresó Mahoma, la gata, muy agradecida, se le acercó, le hizo varias reverencias y Mahoma la tocó con su dedo entre las orejas y a partir de ese momento todos los gatos del mundo
adquirieron la M entre las orejas. Eso hace parte de la mitología, de las creencias, etcétera, de muchas personas en el mundo. Aquí hablo de la gata de Mahoma. Ustedes han visto los perritos, el pez ese que se llama, ¿saben esa palabra? Una palabra en japonés. ¿Qué es? Ustedes han visto, cuando entran a un negocio japonés, a veces chino también, un gatico que hace así. ¿Sí? Se llama el maneki neko. Es una palabra en japonés, una expresión en japonés, el maneki neko. ¿Cómo es? Maneki neko. Bien, ¿cómo? Maneki neko. Bien, otra vez. Maneki neko. El maneki neko. Nunca se les vaya a olvidar. Maneki neko significa el gato que saluda. O el gato, es el gato que saluda o el gato que salva. Maneki neko. Y aquí cuento la historia de dónde sale ese maneki neko. En Japón es uno de las figuras, las imágenes más veneradas. Hay todo un templo dedicado al maneki neko, donde sucede esta historia que cuento aquí. Un templo dedicado donde hay millones de esos gatitos haciendo así. Y donde está la tumba del primer maneki neko, cuya historia cuento acá. Bueno, hay cientos de historias aquí de gatos y perros. Bueno, cientos no, hay unas cuantas muy buenas historias de cientos de gatos y perros que han acompañado a la humanidad en momentos muy importantes. Es un libro para regalar a los amantes de los perros, de los gatos, de las mascotas, etcétera, para que se documenten sobre muchos hechos importantes de la historia. Voy a terminar con un libro. Vamos de tiempo ajustado. Voy a terminar con este libro. Nos quedan 5 minutos. 5 minutos. Vamos. En 5 minutos voy a terminar con este cuento. 5 minutos para hablarles de este libro, que es un libro muy especial. Es un libro de ciencia ficción. Sucede en los próximos 500 años. Es un libro que tiene 12 cuentos de ciencia ficción que tienen fundamento en cosas reales. No son solamente especulaciones ahí. Lo escribí junto a una escritora muy especial que se llama Sarah Fitzgerald. ¿Mi nombre cómo es? Y lo escribí con Sarah Fitzgerald. ¿Saben quién es Sarah Fitzgerald? Mi hija, que es una escritora muy joven que espero ustedes conozcan, y en un tiempo, si leen este libro, por ejemplo, les prometo que si leen este libro, vengo con Sarah Fitzgerald, que es una escritora muy joven, es una excelente poeta también, y con ella escribí este libro. Son 12 historias de ciencia ficción que suceden más o menos cada 80 años hacia el futuro. La primera comienza sucediendo aquí en el presente, en el año 2025, y la última sucede dentro de 500 años, ¿en el año qué? 2525. 12 historias que van avanzando hacia el futuro con base en cosas reales, sucesos reales. Ahorita vamos a las preguntas. Bueno, si es que tenemos tiempo. Bueno, las 12 historias mezclan no solamente situaciones a futuro, sino también un poquito de suspenso, un poquito de terror, un poquito de miedo, un poquito de humor, un poquito de muchas cosas, sobre todo para divertirse, pero también para pensar sobre el presente, el pasado y especialmente sobre el futuro. ¿Ustedes se han puesto a pensar sobre el futuro? Piensen ustedes qué puede suceder dentro de 500 años. En 500 años, ¿qué habrá alrededor? Uno siempre dice, piensen dentro de 500 años, y lo primero que uno dice es ¿qué? Ya no estamos aquí. Mentira. Es probable que sí, o es probable
que no, ¿verdad? Porque es probable que en 500 años pasen muchas cosas buenas y malas. Puede ser que, por ejemplo, todos nos portemos muy bien y dejemos de echar basura y de contaminar y el mundo, qué maravilla, viene un asteroide a toda velocidad desde lo profundo de otra galaxia y ¡pam! Acabó con esto. Sí, puede pasar que de pronto en un laboratorio de quién sabe qué país misterioso, un virus de pronto muy terrible, ya estuvimos en una situación muy parecida, un virus terrible de pronto sale a acabar con todo el mundo, todos portándonos divinamente, todos portándonos muy bien con el planeta y de pronto un virus se suelta y hace de las suyas. Y entonces puede pasar que en 500 años, es más, puede pasar que en no más de 100 años, es más, puede pasar que en 10 años o en 20 no estemos aquí. Ninguno, pero no nos pongamos trágicos. Puede pasar, y ojalá sea así, que sí, que estemos o nosotros o nuestros descendientes. ¿Por qué nosotros? Porque ustedes ya saben que en este momento hay cientos de personas, de laboratorios con cientos de millones de dólares trabajando ¿en qué? En encontrar ¿qué? ¿Cómo? La inmortalidad. La inmortalidad. Lo que significaría que imagínense ustedes, vamos a pensar, imagínense que de pronto, de aquí a 10 años, en uno de esos varios laboratorios en los que están trabajando muchos científicos, aparece la fórmula para la inmortalidad y vale $1.000.000. ¿Quién la compraría? ¿Quién no? $1.000.000. Bueno, pongámosle 2 millones, pongámosle 10 millones. ¿Usted qué va a hacer? Parece un príncipe, mire. Bueno, pónganse a pensar en lo que sucedería a futuro. Entonces, en compañía de mi hija, nos pusimos a hacer ese mismo ejercicio. Vamos a pensar que sí, que en 500 años vamos a seguir aquí los seres humanos. Pero no solamente aquí, sino seguramente en otros planetas, probablemente en otras galaxias, probablemente en tiempos y lugares que aún no nos imaginamos. Y nos pusimos a pensar, ¿qué pueden hacer los seres humanos el día que entremos en contacto por primera vez con una civilización superior, o por lo menos tan inteligente como nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Ayer vi una noticia en la que se decía que se ha detectado una señal que procede de un exoplaneta lejano que se repite con cierta frecuencia y que podría ser una señal de vida inteligente en un planeta del que todavía no sabemos cómo es y que queda muy, muy, muy lejos. Y la noticia la vi ayer, la pueden buscar ahí en su celular. Hay varios laboratorios y varios radiotelescopios buscando señales del espacio profundo. Es más, ya se recibió una. ¿Ustedes sabían eso? Antes de que ustedes seguramente nacieran. Bueno, no, tal vez ya habían nacido. Les voy a contar. Y esto es cierto. En 1977, no han nacido, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes sí? En 1977, unos científicos del radiotelescopio espacial de Ohio percibieron una señal que procedía desde el centro mismo de la Vía Láctea. ¿Saben cómo se llama el centro de la Vía Láctea? ¿Cómo se llama el centro de
¿Cómo se llama el centro de el sistema solar? No tengo ni idea. ¿Cómo? Atención, ¿cómo se llama el centro del sistema solar? ¿Cómo se llama el centro del sistema solar? Los voy a rajar en, ¿qué materia es esa? ¿Geografía? ¿Cómo se llama el centro del sistema solar? El sol. El Sol. sol. El sol. No se te olvide nunca el sol. ¿Ya? Bueno, vamos a ir cortando. El sol. Pero, si ustedes recuerdan, ya vamos a acabar. Si ustedes recuerdan, el sistema solar es un pequeño puntito, el sol, alrededor del que están los planetas, es un puntito en un lado de algo que está lleno de millones y millones de soles que están girando en torno a un centro. Y eso se llama la galaxia. ¿Qué? ¿Cómo se llama esa galaxia? ¿La qué? La Vía Láctea. ¿Cómo es en inglés? Milky Way. Milky Way. ¿Cómo se llaman esos chocolates tan deliciosos? ¿Cómo? Milky Way. Milky Way. Ahora, ¿saben cómo se llama el centro de la galaxia? El centro de la galaxia. ¿Cómo? ¿Cómo? Es un agujero negro. Es un agujero negro. Se dice que es un agujero negro. ¿Y cómo se llama? Sagitario A. ¿Quién te dijo? ¿Ah? Sagitario A asterisco. Se llama Sagitario A asterisco. Sagitario A asterisco. Ese es el centro de la Vía Láctea. Bien por la profe de ciencias. ¿Dónde está la profe de ciencias? Bueno. Con razón. Yo dije que alguien le sopló por ahí. Deberían saber la respuesta. Bueno, imagínense que en 1977, desde lo profundo de ese agujero negro, que es probable que exista, se detectó una señal que se repetía varias veces. Y los científicos dijeron, esto es una señal probable de vida inteligente, porque eso no lo podría hacer una entidad natural. El científico que se dio cuenta marcó en la hoja del registro, marcó la palabra wow con signo de admiración. Wow. En español diríamos algo así como uy, ay, yo qué sé. Le puso wow. Y a partir de ese momento se dio en llamar la señal wow. La señal wow es una señal que aún se sigue tratando de detectar en los radiotelescopios del planeta para saber si se puede repetir, lo que verificaría que hay una señal codificada por una entidad inteligente que procede desde la profundidad del espacio. Pues bueno, se han seguido detectando señales similares y aquí se cuenta, por ejemplo, una historia en que, atención, se detecta en el radiotelescopio de una universidad muy importante una señal que al traducirla dice voy por ti. Y la señal empieza a repetirse, voy por ti, desde la profundidad del espacio. Y se calcula que en 3 años esa inteligencia superior llegará a hacer contacto con el planeta Tierra. La señal voy por ti. ¿Se imaginan todo lo que pasa? Los países, los ejércitos, la iglesia, la economía de este planeta, los colegios, todo el mundo se pone en medio de una locura tremenda, esperando la señal voy por ti. Y cuando está muy próximo el lugar de donde se emite esa señal, que puede pasar en los próximos 50 años, es decir, mientras ustedes estén vivos,
el día que esa señal llega aquí, se completa el resto de la oración, se logra traducir y decodificar el resto de la oración. ¿Y saben qué es lo que dice? No les voy a contar porque eso hay que leerlo en el libro. Es buenísimo el desenlace, no se los voy a decir. Y así hay 12 cuentos más. Como ustedes tienen ya hambre, aquí hay una niña que le están llorando los ojos por allí, y por allí hay otro que está... ¡Ah! Vamos a terminar, pero por lo pronto les recomiendo leer en el año 2525 y otros cuentos de sci-fi que se van a divertir mucho, pero sobre todo es un libro para pensar. Es un libro para pensar sobre lo que hemos hecho como humanidad, sobre lo que estamos haciendo en el presente y para pensar en nuestra participación en el futuro. Con eso termino, porque sé que ya están con hambre, sí, y es justo, tienen toda la mañana aquí. Vamos a hacer una pequeña rondita de preguntas. Solamente una. O porque una de ustedes aquí. ya tienen que- Una de allá. $15 minutos más de descanso. Bien, aplauso para la profe, gracias. Bueno, entonces, Ok. Solamente... entonces, ¡Ey! Escuchamos. bueno, Igual, solamente vamos a tener 2 preguntas. Primera por acá, David. o una, dos, está bien, dos. ¿Qué le pregunto? Vamos con la pregunta. ¿El libro que nos contaste lo creaste este año? No te escucho. ¿El libro que lo acabas de presentar lo hiciste este año o no? ¿Cuándo hice esos libros? Vamos a la pregunta. Sí. Bueno, estos libros, Que si el libro que nos mostraste lo terminaste este año. estos libros en realidad aparecieron este año prácticamente. Lo que supone que los terminé, pues, el año pasado, que estamos a abril, ¿verdad? O sea que estos libros, en mayo ya, muy bien, en mayo. Estos libros se imprimieron entre enero, febrero, marzo, y ya están en mayo, abril, mayo, llegando a las librerías, llegando a los colegios, llegando a todas partes. Están recién desempacados, son buenísimos, ya los están leyendo en cientos de colegios, en otros lados. Ya he visitado varios colegios y en muchos les han encantado, están sumamente felices con esto y están fresquitos. Son historias, además, que nunca van a pasar de moda porque esto es sobre cosas que siempre serán de interés, esto siempre sobre cosas para reflexionar, sobre el futuro, por supuesto, que no ha llegado todavía, y estos para nunca dejar de asustarse. Están recién salidos, son fresquísimos. Allá está en la esquina una de las personas responsables de que eso suceda, es mi amiga Sandra Jaimes, y ella es la gerente comercial de la editorial Susaeta. De manera que con ella, mejor dicho, pueden ir a acercarle y decir, ¿dónde consigo el libro? ¿Cuándo lo traes? Todo con ella. Pero cuando tengan el libro y cuando lo incorporen de pronto a un plan lector, lo que sea, me llaman y vengo y hablo con ustedes de nuevo. ¿Clarísimo? ¿Sí? Bien. Otra pregunta. De estos 4 libros, ¿cuál fue el que mayor dificultad tuviste con el proceso creativo? Bueno, una pregunta muy interesante. Sucede que con cada libro que uno escribe, pues tiene diferentes exigencias. Hay libros que le demandan a uno más investigación que otros más imaginación, otros mucho más tiempo para la escritura, otros
en los que es necesario investigar e imaginar y tratar de hacer cosas muy coherentes, pero además muy amenas. Cada libro tiene un tiempo distinto. Por ejemplo, este libro, bueno, lo escribí durante unos 3 meses más o menos. Este otro, claro que fue escrito con mi hija, Sarah Fitzgerald, con ella nos tomamos casi 8 meses escribiendo. Es que es un libro que tiene casi 230 páginas, es un libro denso, tiene 12 cuentos, además tuvimos que investigar muchas cosas, porque aquí habla sobre inteligencia artificial, habla sobre muchos conceptos de física, sobre la antimateria, sobre la termodinámica, etcétera, muchos conceptos que tienen que ver con la ciencia. Habla sobre eventos reales, sobre la señal WOW, sobre el asteroide Oumuamua, que fue un asteroide que rozó la Tierra en el 2005, que pasó muy cerquita y que por primera vez se temió podía acercarse tanto que podría llegar a destruir este planeta. Solo que ustedes no se enteraron, porque estaban muy chiquititos, ¿verdad? No se enteraron, pero hubo un asteroide gigantesco que rozó el planeta en el 2005. ¿Ya habían nacido? Por eso, no se enteraron, por eso. En el 2005 un asteroide estuvo a punto de destruir este planeta, ¿sabían? ¿Y saben cómo se llamaba? Oumuamua. ¿Cómo? Oumuamua. 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 Le pusieron Oumuamua a los científicos de el radiotelescopio, la estación del radiotelescopio de la Universidad de Hawái, donde fue detectado. Entonces decidieron ponerle un nombre hawaiano, Oumuamua, que es difícil de pronunciar, que significa mensajero que viene del pasado o mensajero que viene de otra dimensión. Muamua significa eso y por eso le pusieron así, Muamua. Bueno, ese libro lo trabajamos durante 8 meses y ese Escalofrío en el Estadio lo disfruté mucho y estuve trabajando como unos 6 meses en ese, y en Gatos y Perros también investigando mucho, también ese libro también como unos 6 meses, en fin. Cada libro tiene un tiempo de trabajo muy importante, pero después de que el libro se escribe hay que esperar un proceso de diseño, ilustración, armaje y todo, que demora como 2 o 3 meses más, o sea que todo eso demora un libro. Bueno, ahora sí, última pregunta. Última pregunta, vamos. ¿Qué te inspiró para hacer ese libro? ¿Cuál de todos? ¿Qué te inspiró para hacer todos esos libros? Bueno, todos esos libros, pues porque yo me dedico a escribir y porque a mí, como a ustedes, también me gustan mucho las historias, ¿verdad? Que nos cuenten historias, ver historias, saber de historias, saber sobre la historia. Entonces, de ahí nació la intención de escribir estos libros y todos los que yo he escrito. He escrito montones de libros, pero estos 4 que están aquí son los más recientes y son libros que espero que ustedes disfruten muchísimo. Además, esto ya es una parte de carácter, ¿qué dijéramos? De mercadeo. Son súper baratos estos libros. Los libros están costosos. ¿Estuvieron en la feria del libro? ¿La visitaron? Están muy costosos en general, los libros lo merecen, sí, pero estos en particular tienen un precio súper económico. ¿Cuánto creen que vale la doble queso de McDonald's? A ver, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el combo de doble queso de McDonald's? ¿Cuánto vale la doble queso de McDonald's? ¿Qué? ¿Yo dónde estoy? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuánto vale? Yo no compro en McDonald's. Ay. ¿Quién ha comprado la doble queso de McDonald's? La doble queso en combo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? Como en 30,000 pesos. Exacto, la doble queso de McDonald's en combo vale 30,000 pesos. 30,000 pesos. ¿Y cuánto demora uno en comerla? ¿Ah? ¿Cuánto demora en comerla? 10 minutos. 10 minutos. Se come una McDonald's en 10 minutos que vale 30,000 pesos. ¿Saben cuánto vale un libro como este? Lo mismo que pero le acabo de decir la pista, lo mismo que una McDonald's. 30,000. ¿Y saben cuánto les dura este libro?
toda 2, 3 años. o ¿Toda la vida? o toda la vida por 30.000 pesos. Increíble. Se come en una McDonald's que vale 30.000 pesos, que sabe igual a todas las McDonald's. No me digan que no, todas saben igualito. Las papas le ponga tocineta o le ponga doble queso o le ponga la media libra, no importa, todas saben igualito. Se la comieron en 10 minutos. Esto vale 30.000 pesos y le dura a uno toda la vida, y de aquí se pueden alimentar toda la familia. Bueno, de verdad esto no vale sino 30.000 pesos, es sumamente económico, es muy barato, son unos precios que yo, mejor dicho, prefiero comerme un libro de estos que comerme una McDonald's, la verdad. Ay, pongamos la imaginación, ¿no? Ya superó el lenguaje simbólico y todo eso, ¿sí o no? Bueno, creo que no hay más tiempo para preguntas. Creo que además terminamos hablando de McDonald's y deben tener ya el hambre. Están soñando con hamburguesas, ¿sí o no? Muchas gracias de verdad a todos, muchas gracias, muchas gracias.